Listo. Bueno, estamos acá en Argentina Joven con David Pelitzer, profesor de Geografía Política y Económica Argentina. Bueno, vamos a hacerle un par de preguntas en el contexto de la conmemoración de la Guerra de Malvinas. Así que, bueno, David, te quiero preguntar, primero que nada, para saber un poco de tu historia personal, ¿tenés algún contacto más personal con un familiar o amigo que vivió Malvinas en carne propia? No, específicamente no, pero te puedo comentar que fui testigo de época. En 1982 yo tenía 18 años, soy clase 1964, no fue la clase involucrada en la guerra, la clase que participó de ella fue la clase 62 más que nada. Entonces, todo lo que te puedo comentar son vivencias de época, es decir, fui testigo de todo lo que pasó. Y esto me hizo comprometerme con la causa porque vi, sentí y saqué conclusiones como ciudadano argentino y de ahí en más Malvinas fue como un objetivo en mi vida, investigar, difundir y en cierta medida transmitir a las futuras generaciones esta gran causa nacional. Yo diría la gran causa nacional. Bueno, mi próxima pregunta iba a ir un poco por el lado de tus clases y de tu pasión como profesor por el tema. ¿Vos dirías que es el tema más importante que das en tus clases? Sí, yo creo que es el que junto la pasión con la razón. La pasión no tiene que desdibujar la intelectualización del tema, pero creo que, insisto, este es el gran tema de la política exterior argentina, de la política internacional de Argentina. Tendría que ser la prioridad, porque está en juego la integridad territorial de la nación. La Argentina está amputada, injustamente amputada, por una potencia que tiene resabios coloniales, por un esquema geopolítico perverso, donde el Reino Unido en el Atlántico Sur no tiene nada que hacer, es un invasor, y la Argentina es víctima de esta situación. Los argentinos nos caracteriza la división desde la génesis de nuestra nación, la grieta, llamémoslo como queramos, pero hay un factor que une a todos los ciudadanos. Hay un factor que casi no tiene discusión y es esta causa que hemos tomado como propia y que se traduce en ceremonias, en conmemoraciones, en cánticos, en nuestros estadios de fútbol. Malvinas está siempre presente. Yo creo que está presente en el corazón de cada argentino y también en la mente de cada argentino. Nuestra misión es que los que tenemos más edad les traspasemos a ustedes, los jóvenes, la antorcha de la gran causa nacional que es Malvinas. Y bueno, hay muchos referentes que hablan de la cuestión Malvinas, hacen eventos o mismo muchos profesores en clases. ¿Cuál es el agregado que sentís que le das vos al tema? Le saco un poco la emocionalidad y racionalizo Malvinas, que es prudente, porque si no es solo sentimiento, ¿no? Acá hay una cuestión de fundamentos históricos, geográficos, jurídicos, geopolíticos, que no hay que desdeñar. Entonces, mi misión en el aula es que cada alumno sepa que Malvinas no es un sentimiento únicamente, no es una marcha, una canción, una efeméride cada 2 de abril. Malvinas es mucho más que eso. Malvinas es fundamentar cómo una injusticia se está perpetuando en el tiempo, cómo hay una potencia que dominó y domina a pueblos y todavía tiene resabios de esa dominación, de la expoliación de recursos ajenos, de una presencia totalmente injusta. En definitiva, eso hay que visibilizarlo y tratar de procurar una recuperación pacífica del territorio, tratando de no alentar de actitudes belicistas, pero tampoco la pasividad que, que vi después del 14 de junio de 1982. Creo que la clase dirigente política argentina no está a la altura de las circunstancias para recuperar Malvinas. Bueno, ya empezaste a tocar un poco de actualidad entonces, que también te quería llevar ahí. ¿Cómo pensás vos que podemos nosotros como población y los mismos políticos en el siglo XXI seguir
llevando adelante la política exterior, existiendo esta defensa de parte de los ingleses del derecho de autodeterminación de los pueblos, que es una defensa que me parece difícil de derribar. Entiendo, sí, es complicado, lo que sí no es imposible, porque hay argumentos sólidos para contraponer a la autodeterminación de los pueblos que ellos esgrimen. Básicamente hay un pecado original en la ocupación inglesa. Ellos habían abandonado las islas a fines del 18, tuvieron una oportunidad excepcional de decir reclamo este territorio. ¿Cuándo? En 1825, cuando se firma el Tratado de Paz, Amistad y Comercio entre las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Reino Unido o Gran Bretaña. Ahí podrían haber dicho tranquilamente, nosotros tenemos en disputa con ustedes un territorio que en este momento está ocupado por ustedes. No lo dijeron. ¿Cómo? Paz, amistad, comercio, y no advierten que lo que ellos denominan Falklands estaban en manos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces es evidente que hubo un cambio de rumbo geopolítico y se impusieron en 1833 por la fuerza. Trasplantaron población. A esa población la subestimaron durante mucho tiempo, la tenían relegada, marginada, sus derechos estaban acotados. Y bueno, el conflicto en 1982 les dio un poco de preeminencia, porque es el caballito de batalla de Dios. Acá hay dos principios en juego. Esta autodeterminación de los pueblos que acabo de derribar un poco con este trasplante espurio, y el principio de integridad territorial. Todo país tiene derecho a tener su territorio íntegro sin amputaciones de ningún tipo. Acá la Argentina se vio amputada en un periodo en que se estaba gestando la unidad nacional, teníamos nuestros problemas internos, pero esto no es excusa para que una potencia extranjera, extraamericana, extracontinental, se aposentase en el Atlántico Sur. Es un anacronismo colonial tener la presencia británica en el Atlántico Sur. Entonces, tenemos argumentos, tenemos que esgrimirlos. A mi criterio hay fases. Primero, basta de centrarnos en el 82. Hay que ver el bosque completo y no centrarnos en el árbol de 1982. En definitiva, incluso la Carta de las Naciones Unidas da la opción bélica como posibilidad para dirimir conflictos. La última posibilidad, pero la Carta de las Naciones Unidas la contempla. Entonces, pensemos, el primer acto de agresión, y hay que centrarse en él, fue el del Reino Unido. Segundo, nosotros buscamos permanentemente dialogar. Ellos buscaron permanentemente monologar. Cuando aparece la Organización de las Naciones Unidas, un organismo supranacional interesante para dirimir conflictos, ella se expide a través de asambleas. El organismo más democrático de las Naciones Unidas, que es la Asamblea General, pide, o mejor dicho, resuelven la 2065, instar a las partes a un diálogo para resolver todos los problemas. Admite que hay un conflicto de soberanía, admite que hay intereses en juego, y esos intereses tienen que ser contemplados, los intereses de los isleños. La Argentina siempre habló y siempre mantiene la postura de contemplar esos intereses. Si vamos a la autodeterminación, estaríamos legitimando un acto de fuerza. Estaríamos legitimando lo que ellos nos critican del 82, pero cometieron en el 1833. Insisto en algo, no nos centremos en el 82, centrémonos en el pecado original de este conflicto. El pecado original de este conflicto fue el 3 de enero de 1833. Un avasallamiento de un pueblo que estaba gestando su nacionalidad, que estaba dirimiendo sus conflictos internos y aprovechándose de eso una potencia colonial totalmente asimétrica en poder avasalla a un pueblo que estaba intentando consolidarse. Si nos centramos en el 82, le hacemos el juego al Reino Unido. Claro, vos sentís que la historia empezó antes y que a partir de ese pecado original, como lo llamás vos, armó como una torta de argumentos que cada vez va borrando más lo que es realmente importante. Es lo que ellos quieren. Ellos quieren centrarse en nuestras contradicciones, centrarse en la dicotomía democracia-dictadura, y no hablan de la continuidad del Estado. El Estado argentino, con democracia, con golpes de Estado, siempre mantuvo una política de Estado que es la recuperación de las Islas Malvinas. Pero no soslayemos algo. Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur.
porque la vocación argentina es sobre los 3 archipiélagos usurpados. El Reino Unido en la actualidad está usurpando 3 archipiélagos ajenos a su realidad geográfica. Si ustedes me hablan del siglo XIX, con esa expansión imperial que tenían esas potencias, podemos ponernos en contexto de época. Hoy, esta presencia en este siglo XXI es anacrónica y eso es lo que hay que denunciar. ¿Y sentís que ahora me surgió la pregunta, a ver qué opinás? ¿Sentís que penetró la defensa del Reino Unido ante Malvinas acá en Argentina, en cierta parte? Estamos ante un adversario poderosísimo. A ver si somos claros. Hay más de 190 países en el mundo. El Reino Unido tiene representación diplomática en la mayoría de ellos. La Argentina no. Segundo, el Reino Unido junto con Estados Unidos y con Israel tienen el servicio de inteligencia más poderoso del mundo. Está la CIA, el Mossad y el MI6. Es decir, los servicios de inteligencia británicos penetran en la mayoría de las sociedades periféricas. Argentina no es ajena a esa penetración de los servicios de inteligencia británicos y se forman en ciertas élites intelectuales un discurso favorable a Gran Bretaña. Esto no le sucede únicamente a la Argentina, le sucede a la mayoría de los países periféricos. Sí. En consecuencia, el argentino promedio que defiende los intereses nacionales, sin intereses subalternos, sin hacer de Malvinas una especulación política, que tal vez algunos la hacen, ese argentino promedio tiene que luchar contra una potencia, con un poder económico tremendo, vencedora de la Segunda Guerra Mundial, firmante de Yalta, asociada con Estados Unidos y para colmo con personeros internos que le hacen el juego a ellos. La tarea de los nacionales, no estoy utilizando la palabra nacionalista porque tendríamos que dar muchas explicaciones y sería prostituir esta conversación. La tarea de los que piensan en los intereses nacionales es ciclópea, es quijotesca, es dificilísima. ¿Por qué? Porque en definitiva el discurso anglófilo penetró en buena parte de las élites locales. O sea que te has cruzado con el más nacional, por no decir nacionalista, que tal vez se le vislumbró como algún argumento que vos decís, esto es algo de la defensa inglesa, es algo que nos bajaron porque son potencia y bueno, tienen control sobre los medios de comunicación y sobre la cultura, ¿sí? Totalmente. Hay una penetración cultural, una cosmovisión que en definitiva desdibuja lo autóctono e identitario. Y esto sin la palabra partido en el medio, ¿eh? No no nos volvamos partidocráticos, ¿eh? Como que esto es patrimonio. Los intereses nacionales son suprapartidarios, a eso voy. Los intereses nacionales son los intereses que colaboran con el bienestar del pueblo de la nación, más allá de cualquier facción. Una de las tácticas inglesas es el divide y reinarás. Si vos faccionalizás un tema, en definitiva dividís, agrietás, estás en cierta medida facilitando tu statu quo. Entonces, en eso los ingleses son especialistas. Guerra del opio en China, presencia en el norte de África, presencia en la Segunda Guerra Mundial con decisiones que son muy buenas para Occidente cristiano, pero también muy malas en pérdida de vidas humanas. En definitiva, uno tiene que saber que está ante un adversario inteligentísimo. Y nuestra división, nuestro agrietamiento, nuestras faccionalidades colaboran intensamente con la política de ellos. Por esto, yo le planteo, lo que promuevo es que haya una política de mediano y largo plazo, sabiendo que la recuperación de los archipiélagos va a ser lenta y progresiva si hay convicción, una convicción que se va trasvasando generacionalmente hacia ustedes. Mi generación ha fracasado, a mi criterio, en este tema Malvinas, pero hay una posta que estamos pasando aquellos que creemos que la recuperación es posible. Bueno, me hiciste pensar en dos preguntas. Me quiero acordar las siguientes. Primero te voy a preguntar una. Me interesó esto que decís de
que los mismos políticos localmente ayudan a que las cosas sigan como están. ¿Puedes desarrollar un poco más esta idea? ¿En qué sentido esto ocurre? Bueno, a ver, política antártica. Uno, desde 1904, con la adquisición de Roca a Bruce de un refugio, ve que pasaron los gobiernos, pero la política antártica se cimentó en el tiempo. ¿Hay política de Estado con respecto a la Antártida? A mi criterio, para lo que es la Argentina promedio, sí. Política nuclear. Desde los primeros comienzos o atisbos de tener un plan nuclear hasta el presente, con vaivenes, con altibajos, hay política de Estado respecto a lo nuclear. Hubiera querido que sea mejor que la que hay, pero bueno, hay. Ahora bien, con respecto a Malvinas, todos sabemos dos o tres consignas casi escolares. Las Malvinas son argentinas, tenemos que luchar por ellas y celebremos cada 2 de abril, que en definitiva es hacerle el juego a ellos, que Malvinas se vuelva una efeméride que va desde el 30 de marzo hasta abril de cada año y nada más. Entonces, lo que hay que buscar, lo que hay que propender es que haya una política de Estado coherente y no es la misma política la que planteó Raúl Alfonsín, que la que planteó Carlos Menem, que la que planteó Fernando de la Rúa, que la que planteó Eduardo Duhalde. Es decir, hubo un zigzag permanente en nuestra política exterior porque no hay una política de Estado coherente para con Malvinas. En definitiva, hoy asistimos a la presidencia de Javier Gerardo Milei y vemos un nuevo zigzag donde él nos plantea que los kelpers, los isleños, voten con los pies. Es decir, que ellos decidan que venir a la Argentina porque nosotros las podemos seducir. Es una política que en cierta medida puede llegar a seducir a cierto porcentaje de la población, pero conociendo a los británicos, yo no creo que sea la más conducente. Yo creo que tenemos que batallar primero internamente y convencernos de la política de Estado. En segundo tramo, pasar a un ámbito regional y buscar apoyos que hoy no tenemos decididamente. A criterio de que habla de la República de Chile, no tiene una política de apoyo total a la República Argentina con Malvinas, la República Oriental del Uruguay tampoco, y la República Federativa de Brasil tampoco. Es decir, si no convencemos a nuestros vecinos de que hay un invasor extrarregional y ellos no nos apoyan decididamente, entonces no vamos a poder seguir avanzando. Entonces yo digo, consolidemos lo micro, vayamos a lo regional y después convenzamos al mundo. Yo creo que nuestras élites políticas no tienen la convicción de recuperación. Están más en la búsqueda de adquirir poder y consolidarlo. Claro. Conservar el poder por el poder en sí mismo. No tienen política de Estado. No hay política nacional. Hay política con minúscula. Solamente los grandes países tienen política con mayúscula. Esa es la que pretendo para Argentina. Y siguiendo con lo local, valoro mucho tu objetividad con el tema. Y bueno, vas a tener argentinos, no escuchás muchos que opinen esto, pero que pueden llegar a defender al Reino Unido y decir que hoy en día las Malvinas son del Reino Unido. Por suerte son pocos. Y también tenés otro extremo que son los sensacionalistas, por llamarlos de alguna manera, que tal vez hay algunos hechos de la guerra de Malvinas que sensacionalizan los mismos argentinos y teniendo en cuenta que vos valoras mucho la objetividad, te quería preguntar cuál es tu opinión al respecto. ¿Sentís que aporta algo a la defensa de Malvinas? ¿Sentís que, claro, cuál es, más que nada con la sensacionalista? Primero quisiera advertir algo con respecto al esquema pro-británico. Hay un círculo político de politólogos, periodistas, formadores de opinión, que creen que el diálogo con los británicos es posible, que en 1971-72 estábamos cerca de un acuerdo porque le proveíamos de combustible a través de YPF, teníamos vuelos a través de líneas aéreas del Estado, había una maestra que enseñaba castellano y reivindicando ese periodo, ese proceso, creen
hacen un análisis de que la devolución de las islas era posible. Yo creo sinceramente que no, que nosotros aún en la época que más brindábamos, ellos no tenían ninguna intención de devolver las islas. Y más después de la misión Shackleton de 1976, durante el gobierno de María Estela Martínez. En ese gobierno ellos mandan una misión donde se confirma que hay petróleo y ahí tuercen la posición de diálogo a una posición de dureza y de monólogo. Entonces, tenemos un núcleo intelectual, periodístico, mediático muy fuerte, que yo diría es muy pro-británico y muy crítico de la guerra. Por otro lado, tenemos lo que vos llamás el sensacionalismo. Yo diría que, si querés, le ponemos un nombre más político, un nacionalismo emocional, un nacionalismo sentimentaloide, que a lo mejor seduce a las masas, pero no contribuye al objetivo final, que es la recuperación de las islas. Entonces, tenemos que racionalizar la cuestión, tenemos que volvernos coherentes, tenemos que tratar de aunar criterios y generar consensos. La pregunta es, ¿están los partidos políticos, si no sé si existen, llamémoslo, los espacios políticos? Pues la palabra partido político ya está en discusión. Los espacios políticos en juego están contestes en aplicar una política de Estado para Malvinas. Yo creo que no. Así como hay consensos para a lo mejor la repartición de cargos en Senado, en diputados, la asignación de roles en organismos nacionales o internacionales, para eso hay consenso. Para la gran causa nacional, yo no veo, no visualizo consenso. Entonces es un déficit de la dirigencia política argentina, de la cual soy hipercrítico. Entonces yo creo que ese sensacionalismo sirve para la masa, sirve para la tribuna, no más para el objetivo que nosotros buscamos. Bueno, te saco de lo local, te llevo al Reino Unido. Siento que no hablamos lo suficiente de lo que pasaba paralelamente allá, más allá de que hace poco asumía Margaret Thatcher, que tenía un perfil conservador, muy anti-estado de bienestar, pero cómo es que pasamos de la asunción de esta primera ministra a la decisión de parte de ese país de llegar a la guerra de Malvinas. Muy interesante. Bueno, el Reino Unido no era ajeno a tener problemas internos, como lo tiene todo el país. En ese momento se estaba aplicando recetas ortodoxas desde el punto de vista económico que habían derivado en huelgas mineras, que habían derivado en la posibilidad de desafectar a buques de la Armada británica. Su popularidad estaba en baja. Un gobierno conservador, muy alineado con Ronald Reagan en Estados Unidos, una propuesta de gobierno y de gobernanza muy especial, muy dura con la Unión Soviética, bueno, que tenía algunos consensos internacionales, pero algunos disensos internos. Entonces, esta primer ministro, en definitiva, necesitaba recuperar la credibilidad de su gobierno, la popularidad de su gobierno. Entonces, muchas veces se nos adjudica a los argentinos populismo, medidas demagógicas. Yo creo que no hubo medida más demagógica que, en definitiva, generar esta guerra, porque pongo en discusión, pongo en debate, sin dogma alguno, si esta guerra no fue una especie de inducción de Gran Bretaña hacia el gobierno argentino. Esta guerra ¿a quién fue más útil? Sin duda a Gran Bretaña. Sin duda fue útil a la geopolítica de ese momento y a la que venía posteriormente. Entonces, creo que Margaret Thatcher consiguió su objetivo. Se consolidó a nivel popular con una medida demagógica que es la promoción de una guerra injusta, que incluso estaba criticada por ciertos sectores laboristas, que en definitiva les ocasionó pérdidas humanas, que en definitiva le ocasionó pérdidas materiales, pero que le permitió consolidarse en el poder un buen tiempo, una buena cantidad de tiempo. Lo que se le quiere asignar a Galtieri, que es perpetuarse en el poder, lo logró Thatcher. Cualquier politólogo me diría, no compare, Pellicer, una dictadura militar con un gobierno democrático. No estoy comparando. Estoy diciendo que Thatcher logró quedarse casi una década en el poder. No menor.
no soslayable. Bueno, y ahora te hago una pregunta, si tal vez, no sé si la puedes contestar como concretamente, porque lleva mucho de emocionalidad, aunque queramos ser objetivos. Pero ¿pensás que podríamos recuperar Malvinas? Que es la más difícil de todas. Sí. Yo creo que sí, pero no en el corto plazo. Mm, en- Llega a mi emocionalidad porque un sueño que tengo, de esas quimeras que tiene todo ser humano se tiene que permitir tener sueños. Y un sueño particular mío es pisar el suelo de las Islas Malvinas con bandera argentina. Tengo que ser racional, tengo que ser consciente, que es lo que propuse en esta entrevista. Esto no va a ser posible, no lo veo posible. En lo que me queda de vida, sin duda, no va a ser viable que pise suelo malvinense con bandera argentina. Lo que aspiro es que a mediano o largo plazo, tal vez mis hijos, tal vez mis nietos, puedan hacerlo y rendir tributo primero a los que dejaron su vida allá, a las personas que están en la turba malvinera o hundidos en el Atlántico Sur por el hundimiento de General Belgrano. Aquellos que lucharon por lo que creían propio, los que dieron su vida. Primer tributo para todos ellos. Segundo, para aquellos que lucharon sin interés subalterno alguno, sin interés económico, sin interés de corrupción alguna por la causa. Entonces, ese tributo sería muy importante que lo den las generaciones futuras. Siempre adhiero que la geopolítica es dinámica. Un país o un Estado que hoy es poderoso, mañana no lo es. Un país que tiene determinado aliado, mañana no lo tiene. Un país que parece débil, de pronto se potencializa. Apuesto a que la Argentina encuentre el rumbo definitivo de grandeza que se merece y el mejor homenaje que le podría tributar a quienes dieron su vida es la recuperación de las islas. Y hablando de aliados, no sé si leíste algo sobre los dichos de Trump sobre Malvinas. Ahora está sucediendo la guerra con Irán y Estados Unidos, más precisamente Trump, está un poco enojado con la poca participación del Reino Unido y dijo un par de cuestiones sobre Malvinas. ¿Qué opinas de eso? ¿Te parece realista o es medio el perfil de armar show de Trump? Interesante. Bueno, sobre este tema vi o escuché dos declaraciones, la del presidente de los Estados Unidos y la del empresario de multimedios Daniel Haddad, quien en este video afirmó que en el año 2026-2027 va a haber novedades sobre Malvinas gestadas o generadas en Estados Unidos. Yo creo que cualquier lectura va a depender de qué sucede en las elecciones de medio término de Estados Unidos en noviembre. Estamos hablando de curso de los acontecimientos geopolíticos con la guerra en Medio Oriente, con el plafón político de apoyatura local que tiene Trump y la consolidación o no de su proyecto político y geopolítico. En consecuencia, creo que estas declaraciones son coyunturales, que en definitiva hacer una lectura optimista de ellas es muy aventurado y va a depender de las vicisitudes que se den en el escenario internacional. Es decir, lo que logre él a nivel externo, que se está jugando en estos momentos, con su alianza con Israel en contra de Irán, y su proyecto económico, que también tiene sus debilidades, y la apoyatura política interna que se va a demostrar o no en noviembre. Sí. ¿Pisaste alguna vez Malvinas? ¿Viajaste alguna vez? No tendría ningún interés porque mi sueño, mi convicción es hacerlo bajo soberanía argentina. Está bien. Y un poco hablaste, ya para ir cerrando, adelantaste un poco como la que sentís que es tu misión para dejar como una herencia a las generaciones que vienen, porque es una realidad que cuando vamos pasando de generación a generación, hay ciertos acontecimientos que si no tuviste la experiencia vivida, cuesta cada vez más reforzarlos.
Y bueno, ahora estamos en generaciones que cada vez se alejan más de Malvinas. Yo tengo a mis papás, por ejemplo, que en la primaria, nada, me cuentan cómo vivían Malvinas o familiares de mis abuelos, mis tíos abuelos que conocen a excombatientes, pero cada vez nos vamos alejando más de eso. ¿Cómo pensás que se puede seguir la lucha o podemos hacer que se interesen las nuevas generaciones todavía en Malvinas? Esta pregunta es tan importante como el tema de la posible recuperación. Hay una consigna fundamental que es desideologizar 1982. Todos sabemos que los hechos de 1982 acontecieron en el marco de un gobierno generado por un golpe militar. En definitiva, eso es un estigma para el proceso de recuperación. Un estigma que muchos sectores ideológicos han vinculado el hecho de ese gobierno militar con la decisión de Malvinas. Entonces, ¿qué es desideologizar? Se llaman actos del príncipe. Hay un proceso de continuidad del Estado más allá de los gobiernos que posea. Entonces, si nosotros durante la primaria o la secundaria no despojamos a la recuperación de Malvinas de los sucesos políticos de esa época, y entonces siempre va a estar teñido por la ideología el tema Malvinas, por el gobierno que lo llevó a cabo, por las circunstancias que sucedieron, por la desaparición forzada de personas, por los crímenes de, según quien lea la historia, la dictadura militar o el proceso de reorganización nacional. Nosotros todo ese bagaje de conocimientos lo combinamos, lo político con lo geopolítico, le estamos haciendo el juego a los británicos. Entonces, lo ideal sería que las personas que tienen de 12 a 30 años de edad, a 40 años de edad, que no fueron testigos del proceso, lean lo más posible sobre los hechos del 82, el contexto de época, el contexto de Guerra Fría. No se busquen a lo de cabotaje, a lo local, sino también a lo internacional, de esa jugada o esa maniobra de la geopolítica internacional que implicó Malvinas. Las consecuencias, una base casi de la OTAN en el Atlántico Sur. La OTAN es Organización del Tratado del Atlántico Norte. Sin embargo, tenemos 1.500 efectivos en el Atlántico Sur. Entonces, si se logra separar el tema de la dictadura militar, proceso de reorganización nacional, de Malvinas, y se ve a Malvinas como todo un proceso iniciado en 1833, intentos de diálogo, apelación a las Naciones Unidas, agotamiento hasta el hartazgo de monologar y no dialogar, entonces lograremos que estas generaciones que son las de ustedes no vinculen los políticos de cabotaje con un tema de trascendencia geopolítica internacional. Porque cuando teñimos de ideología una gran causa nacional, estamos haciendo el juego a los británicos. Le seguimos haciendo el juego a los británicos y están exultantes de alegría que lo hagamos. Bueno, espero que entonces esta charla que tuvimos haga un poco el aporte a estas nuevas generaciones y que se siga hablando del tema. Y bueno, muchas gracias por haber podido tener esta entrevista. Por favor, fue un placer estar con ustedes y les paso la antorcha. La decisión es de ustedes. ¿La toman o le siguen haciendo el juego del británico? Muchas gracias.